Y después vamos a ver cómo tienen que ser esas juntas. Eso un poquito más adelante. Pero fíjense que en la consideración de las vigas transversales, de las vigas, perdón, lo que estuvimos viendo hoy, la superestructura de vigas, digamos, vamos avanzando en la idea conceptual y a veces nos paramos, nos detenemos a ver si lo que hicimos atrás estaba bien o no, o si se corresponde con este análisis que estamos haciendo ahora. No sé si me entienden. Sí. Entonces siempre el proceso de diseño es un proceso de ida y vuelta, donde uno va permanentemente autoevaluando la solución. Y siempre hay variantes o variaciones, inclusive alternativas que tal vez antes no la consideramos, que ahora a veces se nos presentan. Lo que es importante es que vamos, fíjense, desde ubicar el puente primero, después hemos hecho a grandes rasgos cuál sería la configuración geométrica, después nos hemos referido a el tablero, ¿no es cierto?, las cargas generales y el tablero, y ahora estamos con el tema de vigas. Entonces, ¿qué nos está quedando en cuanto al puente? La pila y los estribos. Las pilas y los estribos. Nos quedan las pilas y los estribos, exactamente. O sea que, y la fundación. Entonces, lo que son pilas, ya habló el ingeniero Pérez en su momento, las pilas son columnas, literalmente, ¿no es cierto? Entonces, el cálculo de las pilas es un cálculo de columnas. O sea, unas columnas particulares, pero son columnas, con el tipo de solicitación, el tipo de esfuerzo que típicamente, digamos, valga la redundancia, solicitan a las columnas. O sea que el cálculo de pilas no tiene ninguna complicación. Sí es importante en el caso de las pilas señalar que el diseño guarda relación con el tipo de puente. Fíjense que en cuanto a las pilas intermedias hay que ver cuál va a ser la forma, digamos, de la sección transversal y sobre todo considerando que están las pilas dentro del cauce. Entonces, digamos, esto va a definir la forma, pero el cálculo en sí mismo no es nada extraordinario, no es nada complicado. Después nos quedan los estribos, que eso sí vamos a calcular, y que son el punto que viene o el práctico que viene. ¿Sí? Yo quería, antes de hablar un poco de estribos, preguntarle, o sea, primero, ¿ustedes conceptualmente van siguiendo esta evolución? Antes, digamos, de no saber nada y no tener ningún tipo de información del puente, ustedes ya han empezado tímidamente a bosquejar algunos elementos y han llegado a este umbral en este momento. ¿Ustedes lo ven así? Bueno, esto para la reflexión. Sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué en general, podemos hablar en general ahora, ya después vemos las cosas particulares, pero en general, ¿cuáles son las dudas que ustedes tienen respecto de lo que van viendo hasta ahora? ¿Qué creen que le falta? ¿Qué creen que ¿qué creen que le falta? ¿Qué creen que sería importante que tengan, etcétera? A mí lo que más me genera duda, ingeniero, es capaz que la forma de construir estos puentes, digamos, en mi caso que tenemos luces de 45 metros y que son prefabricadas y hay que construirle vigas transversales, quizás Bien. saber cómo se van a unir, porque no me lo puedo imaginar a veces, digamos. Bien, pero hasta ahora, en cuanto a la información que van teniendo y a lo que van desarrollando los prácticos en general, ¿tenés dudas importantes? ¿Como que te faltan algunos datos, alguna cosa así? No. Creo que con lo que tenemos se lleva, se Bien. maneja. Bueno, ¿y qué opinan los demás? ¿Ingeniero? Sí. ¿Yo? No, sí, tranquilo. Bueno, disculpa, ya te dejo hablar.
Ingeniero, nosotros igual tenemos bastante dudas con respecto al TP4, pero más que nada por la configuración que nosotros tenemos y la longitud del puente, porque creemos que no se tendría que analizar como una viga simplemente apoyada o digamos una viga continua, porque nosotros también tenemos vigas transversales que van rigidizando la estructura. Entonces, bueno, queríamos plantear esa duda también. No sé si da para ahora o para una consulta aparte, pero bueno, lo estuvimos hablando con la ingeniera Daciano ayer un poquito y había quedado en que iba a hablar con usted. Bien. Lauren, no sé si soy yo, te escucho muy suave el sonido, pero de todas maneras yo creo que lo podríamos ver a ese tema en una consulta con tu grupo. Perfecto. ¿Ahí se me escucha mejor? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está. Pasa que parece que estaba un poco lejos. Sí, sí, sí. Ahí, entonces sí podemos plantear después una consulta, no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Bien. Y otro chico, creo que Santiago, me parece que quería decir algo. Sí, sí. Yo lo que me parecía es que como que nos falta un poco de cancha a la hora de hacer todo el análisis estructural de estas estructuras más complejas, que quizá si aprendiésemos un programa, podríamos ver ver, o sea, todos los momentos, todos los esfuerzos que tenemos que considerar, y ya conociéndolos, lo aplicamos más a la elaboración del puente. Porque, por Bien. ejemplo, realmente el uso de los métodos tradicionales que estamos usando queda como un bosquejo inicialmente, como que es a muchas simplificaciones que como que no corresponden, ¿o no? El caso, discúlpame que te responda. En el caso de Santiago, del grupo, ¿Cómo, ingeniero? Disculpa. sí, yo te escucho un ruido ahí, no sé qué. Sí, ya. Ah, bien, bien, ahora sí. En el caso del grupo de Santiago, es importante que todos sepan de que, digamos, Santiago y su grupo están haciendo una solución, diríamos, no convencional. En cuanto a dos cosas, usan un puente de arco como estructura principal y además el tablero es una sección cajón. Entonces, por eso es que él lo que está hablando en este momento es cómo se calcula un arco y con una sección cajón, digamos, del tablero, cómo se disponen las cargas, algunas solución, digamos, pero en realidad es una cuestión particular de esa consideración estructural. Bien. ¿Puede poner el sonido, Santiago? Sí, ingeniero, sí se trata de eso también. Pero, por ejemplo, cuando utilizábamos láser, utilizábamos para las placas, que era muy aproximado, el concepto lo teníamos, o sea, sabemos buscar el momento más grande y con ese momento más grande dimensionar la flexión en dos direcciones o en una sola. Pero al aplicar láser y todos esos métodos, hacemos muchas simplificaciones y cuando empezamos nosotros a trabajarlo, como que nos cuesta ver qué simplificación podemos usar y cuál no. Creo que eso es más o menos. Sí, está bien. Yo creo que eso lo van a tener a medida que vayan ya siendo recibidos, digamos, y que vayan enfrentando las situaciones que les toque presentar. Hay muchas cosas que tienen que ver con la experiencia. Entonces, tal vez lo que vos dices, como que uno quisiera saber hasta dónde puedo hacer simplificaciones y hasta dónde no. En el caso particular que vos mencionaste recién de tableros, el tablero no es más que una losa. Entonces, no tiene mucho sentido, y si vos te pones a estudiar en la teoría, no tiene mucho sentido, o sea, considerar todas las cargas si los paños de la losa son chicos. Entonces, por eso es que están las simplificaciones que, digamos, que permite o que contempla el reglamento. Bien. Otros chicos otros grupos que también puedan tener algún aporte o alguna duda, así general, o algo que le esté faltando, que puedan comentar. Nadie. Bueno. Yo, ingeniero, una Ingeniero, consulta más que nada. sí.
Tengo una viga de, como ya le comenté, la luz de 45 metros y le hemos puesto vigas transversales cada 11 metros nosotros. A ese esquema nosotros tendríamos que hacerle un modelado de emparrillado para determinar bien los esfuerzos, digamos los momentos, cortes. Y si yo te diría lo siguiente para vos y para tu grupo. Si van a usar esa modulación para calcular el emparrillado, tienen que idear algunas vigas transversales que le están faltando. Si no, es muy... a ver, el modelado... A ver, el emparrillado no sería el mejor método para calcular ese tipo de puente. Porque tenés pocas vigas transversales, ¿sí? Y vas a tener muchas vigas cada 11 metros. Entonces, claro, los paños van a ser realmente grandes. No tiene mucho sentido considerar emparrillados. Si ingeniero, sí. ¿Y puede ser que el ingeniero Pérez también nos decía que ya prácticamente no se usa, digamos, el cálculo mediante emparrillado? Puede ser que le haya dicho eso, pero en realidad lo que quiso decir el ingeniero es que, a ver, no cualquier puente se calcula con el método de emparrillado. Entonces tiene que haber una correspondencia entre el diseño. Supongamos, si hay un puente que tiene muchas vigas longitudinales y muchas vigas transversales, entonces sí. ¿Entiendes? Pero si claro, claro, sí, lo entiendo. Si hay un puente que tiene vigas longitudinales y tiene pocas vigas transversales, no tiene sentido modelarlo como para emparrillado, porque van a tener que crear muchas vigas ficticias. Y esas vigas ficticias son, a ver, por mucho que uno las pueda calcular y aproximar, etcétera, pero en realidad no existen. ¿Entiendes? Entonces, se aparta de la realidad. Por eso lo digo, tiene que haber una coherencia entre el diseño, el cálculo y la construcción. Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El día martes de la semana que viene, que sería 10 de noviembre, vamos a presentar el práctico de estribo. ¿Es así? Toda esta semana habilitamos para consulta. Y posiblemente entre hoy y mañana les estaré mandando cuáles son los grupos, porque ya casi todos han expuesto. Yo creo que quedan 2 o 3 grupos para exponer. ¿Sí? Entonces, la semana que viene, o sea, entregarían el práctico de estribo, que es, ya lo vimos la semana anterior, es el análisis completo de un estribo, el despiece del estribo y la determinación, o sea, el dimensionado y el detallado de todos los elementos que forman parte del estribo. Yo recién esperaba que alguien pueda plantear para el cálculo que viene que tal vez le esté faltando algún tipo de información, que en una de esas creen. Pero bueno, yo creo que no le falta mayor información. Pero yo en la semana le voy a agregar más información al aula virtual para que ustedes puedan tener mejores elementos para diseñar el estribo. En particular les voy a adjuntar un estudio más detallado del suelo. Y eso le va a permitir definir el tipo de fundaciones del estribo. ¿Sí? Bien. Al respecto, una pregunta. Ustedes están cursando, creo que paralelamente, la materia de cimentaciones, ¿es así? Sí, ingeniero. Bien, bien, bien. ¿Vieron fundaciones profundas, pilotes? Estamos por empezar a ver eso. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, de todas maneras yo le voy a pasar la información y ustedes, yo solamente le voy a decir esto, pero no de la fundación profunda, sino que todas las estructuras de los puentes, ya hemos hablado hace un rato de las pilas y los estribos, llevan una fundación, cuyo sistema, de alguna manera, por un lado se llama fundaciones de puente, es algo específico, pero no son más que una particularización del, digamos, del cálculo de fundaciones que ustedes conocen. Entonces hay una fundación directa, de estribo o de pila, sobre determinado suelo, y hay una fundación profunda. Y hay situaciones a veces intermedias. Entonces, a ustedes les va a servir, digamos, cuando termine el cuatrimestre, van a tener un panorama bastante completo
no solamente de esta materia nuestra, sino también de cimentaciones, ¿no? Pero de todas maneras ya están en condiciones de poder intentar un cálculo de las fundaciones y del estribo. Y para que no le falte ningún elemento, yo les voy a pasar eso, un estudio de suelo del lugar, ¿sí? A mayor profundidad que el que había, con bien detallado, etc. Para que ustedes tengan elementos de juicio mejores que les ayude a definir el sistema de fundación que van a usar. Y dos cositas. Por un lado, entonces, el martes que viene vamos a tener la exposición de los grupos, ya que están faltando para el práctico 6 sería, 5 o 6. 5, el grupo 5, perdón, práctico 5. Práctico 5. Y por otro lado, vamos a comenzar a incursionar en prácticas de hormigón pretensado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir avanzando y la idea general va a ser que cuando termine el cuatrimestre podamos tener ya un diseño completo del puente. Siempre está la posibilidad de volver para atrás y de retocar algunas cosas, modificar, o bien de continuar con la misma solución que ustedes venían planteando. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, muy bien, espero que les hayan sacado